¿Qué tal? Es un tremendo placer arrancar con esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno a desmitificar los densos códigos legales del libro de Levítico. Y para hacerlo, vamos a rastrear exactamente cómo funcionaron cómo fracasaron estrepitosamente durante los reinados históricos de Israel y Judá. A veces estos textos antiguos pueden parecer, súper incomprensibles o lejanos, pero les aseguro que al verlos a través de la lente de la historia y de la monarquía, la cosa cobra una vida verdaderamente fascinante. A ver, entramos de lleno en esto con una cita fundamental de la versión Reina Valera 1960. Todo este marco legal que vamos a analizar está construido sobre una sola exigencia, pero muy poderosa: la separación absoluta y la pureza. Es literalmente el ancla de todo el libro. La idea aquí es que la santidad no era solo una idea abstracta en las nubes, ¿saben? Era un requisito físico, súper riguroso y sobre todo práctico para poder interactuar con lo divino. Y para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver el propósito de Levítico, las leyes de sacrificio, el rol de los levitas, el contexto del reino y finalmente su declive y restauración. Básicamente conectaremos las reglas del desierto con la dura realidad política de los reyes. ¡Comencemos! Pasamos a nuestra primera sección: el propósito de Levítico y el movimiento del tabernáculo. Porque en esencia este libro funcionaba como un manual de operaciones. Fíjense cómo se desarrolla esto en el tiempo. El lugar físico donde se aplicaba toda esta ley levítica cambió drásticamente. Lo que empezó como una tienda nómada ahí en el agreste desierto del Sinaí, con el tiempo se volvió una institución mucho más estable en Silo, y eventualmente culminó en el masivo e imponente Templo de Salomón en Jerusalén. Ver esta línea de tiempo es clave, porque nos muestra cómo una ley que nació literalmente en la arena tuvo que adaptarse a las enormes exigencias de un gran imperio. Entramos a la segunda parte: las leyes de sacrificio y pureza. Aquí es donde toda esa teoría choca de frente con la práctica y la vida diaria. Al clasificar el denso texto de los primeros capítulos de Levítico, nos damos cuenta de algo. La adoración antigua estaba sumamente estructurada. O sea, no era hacer las cosas a lo loco, para nada. Tenían el holocausto, que era una entrega total y se quemaba todo. La expiación, diseñada para perdonar errores sin intención, y la ofrenda de paz, que era básicamente una comida compartida para celebrar la comunión. Cada acto tenía su propio objetivo y un protocolo súper detallado. Ahora, traten de imaginar la secuencia exacta de uno de estos sacrificios. Era un proceso sumamente visceral. El oferente no se quedaba ahí parado mirando, ¿no? Tenía que llevar al animal, poner su propia mano sobre la cabeza de la criatura para identificarse con ella y ser parte activa de todo el asunto. Era una experiencia súper tangible que te hacía sentir de primera mano el peso absoluto de la ley religiosa. Pero, lo verdaderamente impactante de esta información es el contraste de los números. Imaginen pasar de esos sacrificios súper cuidadosos de a un animal en una tienda del desierto a una escala industrial. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Es una locura. Esa es la cantidad astronómica que el rey Salomón sacrificó al dedicar el templo. La antigua ley del desierto tuvo que escalar a proporciones gigantescas para encajar en esta nueva realidad del reino. Y además de los sacrificios, estaban las famosas leyes dietéticas, que trazaban una línea inquebrantable entre animales limpios e inmundos. Todo se basaba en cosas físicas y visuales, como tener la pezuña hendida o rumiar. Históricamente hablando, el propósito de esta dieta tan estricta era marcar una identidad clarísima. Era una forma de separarse de las naciones vecinas, poniendo un límite cultural literal todos los días, ahí mismo en la mesa del comedor. Pasamos a la sección 3, el sacerdocio y los levitas. Porque claro, se necesitaba gente muy organizada para mantener a flote este enorme sistema. Los levitas, según la ley, eran algo así como los funcionarios públicos y guardianes de aquella época. Su único trabajo en la vida era mantener intacta la ley religiosa. Pero ojo, a cambio de eso, no tenían tierras propias para cultivar. Dependían al 100% de los diezmos de la gente. Así que su supervivencia económica estaba atada directamente a que el resto de la nación cumpliera la ley. Un modelo bastante interesante, ¿verdad? Y por dentro, funcionaban como un reloj suizo. La tribu se dividía exactamente en 3 grandes familias: los gersonitas, los queatitas y los meraritas. Cada grupo tenía tareas logísticas súper estrictas y exclusivas. Unos transportaban, otros armaban y otros cuidaban los objetos sagrados. Nadie se metía en el trabajo del otro. El orden que mantenían era absolutamente espectacular. Para que se den una idea de la magnitud de todo esto, hablemos de esta cifra: 38,000. Ese es el número de levitas que el rey David llegó a organizar.
Ya no solo hacían sacrificios, David los convirtió en la columna vertebral de la burocracia estatal. Fueron músicos, porteros del templo e incluso jueces y oficiales. La antigua ley se había fusionado por completo con el gobierno del reino. Llegamos a la cuarta parte, y aquí es donde las cosas se ponen realmente tensas. Vamos a ver qué pasaba cuando los reyes se rebelaban contra estas leyes. Entonces, el punto crucial aquí es este choque de realidades. Cuando el gran reino se partió en dos, Jeroboam, el rey del norte, tuvo un dilema tremendo. Si su gente seguía yendo al sur, a Jerusalén, para adorar según la ley, él iba a perder el poder político. ¿Su solución? Bueno, saltarse la ley por completo. Descentralizó el culto, puso becerros de oro en Dan y Betel, y de paso nombró sacerdotes que ni siquiera eran levitas. Claro, esa jugada política tuvo una consecuencia histórica inmediata. Los textos nos cuentan que hubo una migración masiva. Los levitas, al ver que los sacaban de su trabajo, dejaron todas sus tierras en el norte y se fueron huyendo hacia el sur, hacia Judá. Este movimiento no solo cambió el mapa, sino que selló de forma permanente la división cultural y religiosa entre las dos naciones. Y así llegamos a nuestra última fase histórica, el declive y la restauración. El reino del sur pasó por ciclos súper inestables de ignorar la ley por completo y luego restaurarla de golpe. Por ejemplo, miren lo que hizo el rey Ezequías. Después de años en los que el templo estuvo literalmente abandonado, lanzó una campaña masiva de restauración. Volvió a abrir las inmensas puertas, mandó a limpiar el santuario, reactivó a los músicos, los sacrificios y reanudó el cobro de los diezmos. Fue un esfuerzo monumental a nivel nacional para volver a enchufarse a ese antiguo manual operativo de Levítico. Y esto ilustra de manera brillante otro momento histórico que parece de película. Años después, bajo el rey Josías, pasó algo impensable. El mismísimo texto de la ley se había perdido, así como lo escuchan. Cuando el sumo sacerdote Hilcías lo encontró escondido por ahí durante unas reparaciones, el impacto fue tal que desató una revolución nacional absoluta para volver a sus raíces y destruir los ídolos. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para reflexionar. Es increíble pensar cómo un manual tan técnico y detallado, nacido en medio de la nada en el desierto, pudo resistir el paso de los siglos. Sobrevivió a reyes rebeldes, maniobras políticas y divisiones brutales. La ley del libro de Levítico no fue solo un documento guardado en un cajón, fue la identidad viva de todo un pueblo y el campo de batalla de su historia. Esperamos que este análisis les haya dejado con ganas de seguir escarbando en la riqueza de estos textos. Nos escuchamos en la próxima exploración.